Siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Buenos días, Venezuela. Estamos aquí en vivo en el estudio 4 de Venezolana de Televisión, ratificando nuestro espíritu patrio, nacionalistas, nuestra defensa a la soberanía nacional, a la independencia de un país como Venezuela, en paz, sobre todo mucha paz, conocidos los acontecimientos, al presidente Nicolás Maduro que lo han secuestrado. Vamos a abordar este tema, ya veían imágenes de lo que ha sido la noche del día de ayer, este Consejo de Ministros presidido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, donde también hemos obtenido información importante, luego también de ese balance que había ofrecido esta misma noche de ayer el ministro de Comunicación, Freddy Yáñez. Se han creado dos comisiones, una de ellas muy importante, tiene que ver a propósito de estos acontecimientos que han ocurrido en estas últimas horas, que tiene que ver con una comisión Sacha Zapata para avanzar en lo que tiene que ver con que regresen a nuestro presidente, al presidente de la República, Nicolás Maduro. Sacha Zapata. Así es. Feliz Buenos mañana días para ti, Michelle, feliz mañana para toda Venezuela. Y que bueno, desde este acontecimiento, Venezolana de Televisión está activo, no descansa para informarle a toda Venezuela el acontecer nacional e internacional tras este hecho ocurrido. Sí, vamos a revisar, porque fíjense ustedes, en la noche de ayer se daba a conocer el vicepresidente de Comunicación y Cultura, Freddy Yáñez, una comisión que ya está integrada para avanzar en lo que tiene que ver con todas las actividades, las diligencias pertinentes para hacer que el gobierno de Estados Unidos regrese al presidente de la República, Nicolás Maduro. Vamos a revisar una nota porque hay también incorporaciones, nuevas incorporaciones a esta comisión que, por cierto, preside el doctor Jorge Rodríguez. Así dice la nota, veamos el titular. Así es. Hijos de la pareja presidencial estarán en la comisión de alto nivel para exigir su liberación. En aras de garantizar la liberación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, la presidencia encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la creación de una comisión de alto nivel para su liberación durante el Consejo de Ministros. Ahí está, ahí destaca la nota que durante una transmisión en vivo, el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Yáñez, indicó que esta comisión estará liderada por el presidente de la Asamblea Nacional y jefe del Diálogo por la Paz de Venezuela, Jorge Rodríguez, junto al canciller venezolano Iván Gil, la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camila Fabri, los hijos de la pareja presidencial, diputado Nicolás Maduro Guerra, Walter Jacob Gavidia Flores, Joseph Daniel Gavidia Flores, Josval Alexander Gavidia Flores y su persona. Asimismo, informó que se ordenó la creación de la Comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Industrial y Comunal
con el fin de garantizar y afianzar los proyectos de soberanía alimentaria y abastecimiento del país para el beneficio de las familias venezolanas. Destaca igualmente esta nota que les digo y recordar en el titular, que dice que hijos de las parejas presidenciales estarán en la comisión de alto nivel para exigir su liberación, la liberación del presidente de la República, Nicolás Maduro. Destaca también igualmente esta nota que y señala que vale destacar que el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Silvia Flores fueron secuestrados por el Imperio Norteamericano el pasado sábado 3 de enero durante una agresión militar contra la nación bolivariana. Bueno, aquí están los elementos que destaca esta nota que publica y actualiza la página de la Casa Venezolana de Televisión y que es noticia y que además, bueno, Sacha, han habido manifestaciones del pueblo venezolano en rechazo a esta agresión, llamado a la paz, a la tranquilidad. Venezuela no quiere guerra y sobre todo también, además de una manifestación del pueblo venezolano de manera cívica, en paz, exigiendo que el gobierno de Estados Unidos regrese al presidente de la República, Nicolás Maduro. A lo interno ha sido así, pero también a nivel internacional han habido distintos pronunciamientos que vamos a ir revisando poco a poco, ¿no? En este horario de su programa Café en la Mañana, que habitualmente, como ya ustedes saben, es a las 11. Ahorita bajamos una horita, vamos de 10 a 12 del mediodía, porque hay información. Y también, decíamos ayer, el vicepresidente sectorial, Sacha, se pronunciaba sobre la paz, la tranquilidad que tiene que tener el pueblo venezolano. Y así se ha mantenido y lo hemos visto desde el día sábado, el pueblo en la calle, pero de manera tranquila, exigiendo el regreso y la liberación del presidente Nicolás Maduro. De inmediato vamos a escuchar palabras del vicepresidente sectorial de Comunicación e Información, Freddy Yáñez. La República Bolivariana de Venezuela se encuentra en estos momentos en calma, en orden. Y esta calma y este orden se lo debemos a la consolidación de ese poder político al que se refería el presidente Nicolás Maduro, donde el poder militar, donde el pueblo organizado y sus instituciones, cumpliendo a cabalidad la Constitución que nos rige desde 1999, fieles a esos principios, ha mantenido un temperamento de entereza, un temperamento de civilidad y de mesura que merece el elogio y el reconocimiento del mundo. Queremos saludar a todas las familias venezolanas y garantizar a todo el pueblo en general que la República Bolivariana de Venezuela seguirá luchando con sus instituciones y con su pueblo por resguardar la soberanía nacional, por proteger al pueblo y por darle continuidad a nuestro proyecto independentista. Bueno, ahí está el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Yáñez. Sobre todo son horas de mucha tranquilidad, de cabeza fría, ¿no? Las instituciones del Estado venezolano están actuando. Ayer veíamos también un pronunciamiento del alto mando militar llamando a la tranquilidad también, ¿no? Hay una denuncia que se está haciendo a nivel nacional e internacional, actuando todos los poderes del Estado venezolano. Y también hablábamos, Sacha, de lo que han sido las manifestaciones en la calle. Un pueblo movilizado el día de ayer, desde que apenas ocurrió esto, pero también se han movilizado los motorizados. Sí, la fuerza motorizada. De inmediato vamos a ver imágenes a través de la pantalla venezolana de televisión. Sí, ahí está, fíjense ustedes, esto forma parte por cierto, la movilización espontánea del pueblo venezolano. Entiendo que esto es allí, vemos ahí ese distribuidor, esto es a la altura de la bandera, esto es a nivel de la avenida Nueva Granada, sí. Hay muchísima gente que se está movilizando. Mira, de manera cívica, de manera pacífica, un pueblo con sus colores, con su idiosincrasia, con sus consignas, mucha tranquilidad. Yo diría ese elemento, ¿no? Distintivo, la tranquilidad con la que se mueven. Y un pueblo con conciencia, y me quedo con esas palabras que acabas de mencionar, un pueblo pacífico, porque son muchas la información que nosotros podemos ver también a través de las redes sociales de personas que están fuera de nuestro país, que piensan que hay caos en Venezuela. Incluso me llegaban mensajes y me decía, ¿cómo está eso en Caracas? Porque voy a textualizar las palabras, se dice que hay peo en Caracas. Entonces, aquí vemos en realidad un pueblo tranquilo, que sí, que sale a las calles, que están en movilización masiva, pero con conciencia y que llaman a la tranquilidad. Sí, hay mucha diría,
mucho civismo, ¿sí? Hay una denuncia, ahí veíamos, estas son las imágenes de ayer, porque se colocó ahí una gran tribuna antiimperialista, ¿no? Pero un pueblo que confía en su gobierno, que, bueno, brinda su apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro, ¿no? Porque él siempre lo dijo, él lo decía y lo ha dicho, denunciaba lo que era este asedio de más de 27 semanas de estas agresiones, digamos, que se denunciaron y se han denunciado, pero que sin duda hay un pueblo resiliente que sale, que sabe y cree en las instituciones, que sobre todo en este momento está acompañando a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ese timonel que lleva allí, esa confianza de un pueblo sobre todo. Tú decías algo interesante, Sacha, que es la tranquilidad que se vive en todo el país. Yo venía ahorita en autopista, usted viene por la autopista casi que Guaycaipuro, pero hay mucha gente, nos está reportando, gente que viene, por ejemplo, a propósito del final de este asueto navideño, que hay gente que, bueno, les tomó, estaban viajando, alguna gente estaba en Maracay, Valencia, Barquisimeto, estaban en Puerto Cabello, estaban en Higuerote, Río Chico, etcétera, etcétera, y están regresando a Caracas, ¿sí? Ayer decía... Se están reanudando de manera progresiva porque los establecimientos ya están Sí. abriendo de manera normal. Y mucho civismo, tranquilidad, la gente hace sus compras, digamos, todos los servicios están funcionando paulatinamente, el transporte público. O sea, ayer lo decía el ministro de la Defensa, miren, tranquilidad, nervios de acero. El presidente Nicolás Maduro siempre lo ha dicho, nervios de acero ante cualquier circunstancia, nervios de acero. Muchos también se preguntan, Michelle, que por qué tanta tranquilidad, pero es el llamado que hace el gobierno bolivariano porque hay instituciones que están trabajando para el regreso del presidente de la República, Nicolás Maduro, que con violencia no ganamos nada. Así es, bueno, estas imágenes, por cierto, de movilización se están replicando en todo el país. Yo veía temprano también, eso fue el día sábado, después de la situación, los gobernadores que se movilizaron. Veíamos, por ejemplo, yo vi en Anzoátegui a nuestro amigo Luis José Marcano, pero lo veíamos en el estado Táchira con el gobernador Freddy Bernal, pero lo veíamos en Portuguesa con su autoridad, lo veíamos en el estado Carabobo también, es decir, toda Venezuela movilizada, sí, con mucha tranquilidad, mucho civismo, hay mucha tranquilidad, lo que Venezuela lo que quiere es paz, tranquilidad. Vamos a revisar también otro portal. Sí, vamos a revisar el portal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sí, esta es la publicación que, sí, o digamos, el pronunciamiento y la portal de la Agencia Venezolana de Noticias, que dice lo siguiente. Ahí está, vamos a colocar. Allí y lo tenemos en pantalla. Caracas, 4 de enero. Aquí, este domingo, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, se leyó un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el que rechaza el cobarde secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos la madrugada del sábado, y anuncia la activación del apresto operacional en todo el territorio nacional. Igualmente destaca la nota de Agencia Venezolana de Noticias que asimismo Padrino manifestó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana atiende la orden del Tribunal Supremo de Justicia de que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se asuma como presidenta encargada de la República. Ahí emitió un comunicado, por cierto, ahí quienes nos siguen por televisión, pero también se los comento a quienes nos sintonizan por radio. Sobre todo hay mucha gente que en los pueblitos le gusta la radio, bueno, y hay mucha gente que se conecta, o muchas emisoras y medios a Venezolana de Televisión. Les retrato la foto, la imagen. Ahí aparece el ministro de la Defensa acompañado por el alto mando militar. El ministro de la Defensa acompañado por el alto mando militar en este pronunciamiento llamando a la tranquilidad, llamando a la paz. Las instituciones están funcionando, los protocolos que se activan para situaciones como esta, Sacha, y uno recuerda lo que pasó aquel 11 de abril del año 2002. Mira, un pueblo se movilizó, ahí se mantuvo firme. Todo 11 tiene su 13 y el pueblo con mucha conciencia. Seguimos revisando más información. Estamos aquí revisando información. Estamos en vivo, sí, estamos en vivo en el estudio 4 de Venezolana de Televisión.
Sacha Zapata, Michelle Caballero. Esto es Café en la Mañana. Estamos en vivo. Mira, y es increíble cómo desde el día sábado de inmediato salió el pueblo a la calle a marchar, a exigir el regreso del presidente Nicolás Maduro, y que no solo son venezolanos y venezolanas acá de la ciudad de Caracas, sino de todo el territorio nacional, quienes se han unido con un solo mensaje, y es el regreso del presidente y también el llamado a la paz. Un pueblo consciente, que lo hemos escuchado a través de nuestra pantalla, cómo exigen el regreso del presidente de la República, Nicolás Maduro, y que también manifiestan que se van a mantener en la calle. Sí, sin duda, ver también lo que tiene que ver con, lo que tiene que ver con este proceso, ¿no? Hay pronunciamientos internacionales que vamos a ir revisando porque, bueno, sin duda el pueblo venezolano está movilizándose, pero también lo que tiene que ver con a nivel internacional, quiero decir, a nivel internacional también hay una serie de pronunciamientos que vamos a ir revisando. Ayer había una manifestación muy bonita en Cuba, había muy bonito porque, digamos, es un pueblo hermano de Venezuela, que el día de ayer hacía distintas manifestaciones cívicas de respaldo al pueblo venezolano, las hacía del pueblo venezolano en función de lo que tiene que ver con este proceso y en función de denunciar todo lo que ha venido ocurriendo. Vamos a revisar también, hay más información que tiene a esta hora que se está desarrollando. Sí, pronunciamientos también del canciller Iván Gil. Aquí leo textualmente: una reunión extraordinaria de la CELAC. Venezuela ha denunciado ante el mundo que Estados Unidos ha violado la zona de paz establecida por el consenso en 2014 por esta misma organización de los estados latinoamericanos y caribeños al bombardear a la población venezolana el 3 de enero en la madrugada. Además, hemos denunciado el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores. Hoy es Venezuela la que enfrenta esta agresión imperialista. Mañana podría ser otro pueblo soberano de nuestra América. Es fundamental que haya rechazo unánime y que acatemos de inmediato, actuemos de inmediato. Bueno, ahí está. Importante lo que tiene que ver esta denuncia en la CELAC. Vamos a ver el video, sí, que está juntando esta publicación de nuestro canciller Iván Gil. Vamos a ver el video. El 3 de enero de 2026 quedará inscrito como una fecha oscura en la historia de nuestra región. Ese día, el gobierno de turno de los Estados Unidos de Norteamérica violó de manera abierta y deliberada la zona de paz de América Latina y el Caribe, proclamada de manera unánime por los 33 estados que conforman la CELAC en el año 2014. Se ejecutó una agresión militar cobarde y criminal. Se asesinó a civiles y militares venezolanos y se secuestró al presidente constitucional y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. No se trató de un accidente, no se trató de una acción aislada, fue una operación cruelmente planificada y ejecutada al margen absoluto del derecho internacional. A nuestro canciller, digamos, la CELAC y pronunciamientos. Hay que recordar, por cierto, bueno, esta situación y este asedio se venía denunciando, ¿no? Se venía denunciando ya semanas antes, días antes de lo que era esta situación. Vamos a hablar de las implicaciones internacionales que esto tiene, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esta violación flagrante a lo que son organismos internacionales, la ONU? Por ejemplo, ahí está la CELAC. Vamos a ver un pronunciamiento, por ejemplo, de la OEA, pero a nivel internacional, ¿cuáles son las implicaciones que tiene esto? Tenemos aquí a nuestro invitado, Sacha, Jean-Paul Merce, nuestro invitado internacionalista, amigo de la casa. Siempre consultamos con él temas de relevancia y sin duda y en este momento es de relevancia. Jean-Paul, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. En cuanto al tema de la terrible agresión de los Estados Unidos contra nuestra patria y los actos básicamente de guerra que generaron contra nosotros, se tiene que es una flagrante violación a la Carta de Naciones Unidas. Al principio, a sus artículos 2, que implica la igualdad jurídica de los estados, el respeto a la soberanía también, y también la renuncia al uso de la fuerza
para dirimir, digamos, las distintas controversias que puedan surgir entre los estados, y también al artículo 39, toda una serie de situaciones que implican que desde 1945, cuando se forman las Naciones Unidas, se forma para tratar de mantener la paz entre los estados, para tratar de evitar este tipo de acciones de fuerza, de acciones, digamos, que están totalmente al margen. Sin embargo, existe, digamos, para ser realistas, existe una situación, que es que Estados Unidos, el país agresor, pertenece como miembro permanente al Consejo de Seguridad, y es el propio Consejo de Seguridad el que toma la decisión en cuanto a la existencia de la agresión. Lamentablemente, por el sistema de veto en Naciones Unidas, que fue establecido justamente por Estados Unidos como gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, entre comillas, claro, se adueñó de una guerra que pagaron otros, pero impuso de entre las condiciones para la Conferencia de San Francisco el establecimiento de esto, del derecho a veto, del que el voto contrario de uno de los 5 miembros, recordemos los 5 miembros, Estados Unidos de América, Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, República Francesa, Federación de Rusia y República Popular China. Entonces, si cualquiera de estos 5 países vota en contra de algún tipo de resolución del Consejo de Seguridad, que son las que resultan vinculantes para esta cuestión, digamos que la misma no puede ser aprobada. Ahí está, por ejemplo, y disculpa, la presencia, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Es el miembro que, digamos, se va va rotando. En este momento está Colombia. ¿Qué papel podría jugar allí? Sí, el Consejo de Seguridad se compone de 15 miembros, los 5 permanentes y los no permanentes. De entre los no permanentes, en estos momentos Colombia está formando parte, así como Venezuela en su momento formó parte en 2015. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno de Colombia ya se ha comprometido a presentar esta situación porque constituye una violación directa de lo que es el propio Tratado de Naciones Unidas. Va a ser una situación en la cual muy probablemente en el nivel del Consejo de Seguridad se va a presentar todas las pruebas por parte de Colombia, por parte de nuestro gobierno también, se va a presentar todas las pruebas de esta agresión, toda la situación presente, a pesar de saber que Estados Unidos, en la búsqueda de tener la impunidad en estas acciones de fuerza, va a buscar el voto en contra. Sin embargo, se va a dejar claro, se va a manifestar ante todo el mundo, se va a dejar constancia de efectivamente se violó la Carta de Naciones Unidas. Y esto además puede ir de la mano junto con una resolución de la Asamblea General, que eso sí es votado por todos los estados, que en su gran mayoría ya han mostrado su repudio a este tipo de acciones. Jean Paul, son muchas las interrogantes que surgen tras este hecho ocurrido. Pero muchos países ya también se han pronunciado a favor de Venezuela y evidentemente el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo será la posición de esos países que están en contra? Mira, la cuestión que está ahorita en tela de juicio es el respeto al derecho internacional, el respeto a lo que sería la Carta de Naciones Unidas en principio, que es la base, digamos, de las relaciones internacionales actuales, y también el principio de que cada país tiene un control soberano sobre su territorio, un control soberano sobre sus autoridades. Y esto lamentablemente fue ignorado por completo por parte de Estados Unidos. Se ha cometido una acción totalmente ilegal, totalmente ilegítima, y se ha usado la fuerza en una situación en la cual no había que usar toda nación perteneciente a las Naciones Unidas se compromete a no usar al no uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Sin embargo, claro, vemos que lamentablemente la ola fascista que se ha apoderado de cierta parte de la opinión pública de Europa, de Latinoamérica, el propio Estados Unidos, ha buscado desde el poder la ignorancia de estas órdenes. Lamentablemente, esto nos recuerda a la época previa a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué?
porque justamente en aquella época había una comunidad llamada la Sociedad de las Naciones, a la cual pertenecían diversos países, y lo que comenzó a pasar es que países como la Alemania nazi, la Italia fascista, el Japón imperialista, buscaron salir de esta organización y buscaron también actuar de modo que quedara impune actos de fuerza. Italia anexó a Etiopía aún siendo miembro y luego anexó a Albania, Alemania con el caso de Austria y luego en la conferencia de Múnich cuando prácticamente le entregan Checoslovaquia las grandes potencias, le ceden. Entonces básicamente se convierte en una política en la cual el fuerte impone al débil una serie de situaciones. Y esto viene a sumar otro episodio en lo que está pasando en la ONU, ¿no? O sea, es decir, ¿para qué sirven organismos multilaterales como la ONU Exacto. en este momento? En este momento lo que más sirve es para denunciar, como plataforma para denunciar ante el mundo lo que está ocurriendo y para indicar que Venezuela siempre respetó, siempre respeta y siempre va a respetar el derecho internacional. En cambio, otros países buscan imponerse por la fuerza y lamentablemente cuando ciertos gobiernos fascistas avalan esta situación, anteponen, digamos, las relaciones partidistas o el miedo a lo que sería una baja en las relaciones con el hegemón, a lo que sería el respeto irrestricto que debería ser a las leyes internacionales. Pero esto se ve también en la manera en que los países de derecha están gobernados a lo interno. Se está buscando tratar a través de golpes mediáticos, a través de situaciones, ir socavando los derechos fundamentales de la gente, no solamente en cuanto a su orden interno, sino también en cuanto al orden internacional. Entonces, todo este panorama nos genera una situación que básicamente se hace insostenible porque el derecho internacional se vuelve la ley de la jungla. Fíjate que Es algo muy controversial, porque si no respetan a la Organización de las Naciones Unidas, entonces ¿quién llama a capítulo a estos países que no siguen la ley, que no están por el camino del bien? Exactamente. Entonces, ahí vemos cuál es la trampa de lo que sería el llamado derecho a veto, que sería el asegurar la impunidad por parte de Occidente para imponer políticas a países considerados por ellos débiles o de segunda. Esto vulnera además el principio de igualdad soberana de las naciones establecido en el artículo 2. ahora, fíjate, hay un tema interesante que es que lo leíamos y lo ha dicho nuestro canciller, creo que ya es la segunda o tercera vez que en estas últimas horas lo ha comentado, que esto crea un grave precedente, un gravísimo precedente, porque alguien podrá decir, estos gobiernos de derecha, bueno, sí, tal, esto, aquello, pero esto es boomerang, ¿no? Se les puede voltear en cualquier momento contra Colombia, contra Brasil. Hubo un pronunciamiento allí con relación a México. Salió la presidenta de México, mire, ya va, o sea, hay respeto a la soberanía. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para la llamada comunidad internacional en cuanto a precedentes se refiere? Sí, incluso dentro de países que pudieran considerarse aliados de Estados Unidos. Aliados ideológicos. Exactamente. Sí. O simplemente aquellos que están sí o sí sometidos a sus intereses, como a muchos países de Europa. El tema que está en la mesa es dónde queda el derecho internacional. ¿Cómo queda el derecho internacional? ¿Qué garantías hay en las relaciones con Estados Unidos de respeto al derecho internacional luego de esto? Pero incluso al interior del propio Estados Unidos, dentro del propio Congreso, la propia gente se está manifestando con banderas venezolanas, justamente en pro de la liberación del presidente. Y que un presidente viola las leyes de su país, ¿qué podemos esperar entonces nosotros? Sí, es que justamente es el problema del fascismo. El fascismo busca a través de el apoyo mediático tener, digamos, una opinión pública manipulada en favor de ir vulnerando las leyes en base a medidas supuestamente que lo hacen ver fuerte, pero en realidad esto es una gran muestra de debilidad. Estas acciones de desespero estadounidense son en realidad una muestra del final del imperialismo estadounidense tal como lo hemos visto, incluso de una posible implosión interna respecto a lo que sería la propia sociedad estadounidense. ¿Tú sabes, ya? Porque eso que tú dices es muy interesante, porque más que
quien lo pudiera ver o quisiera tener esa lectura de que esta demostración de fuerza es una demostración, valga la expresión de fuerza, los Estados Unidos, es una demostración de debilidad, es una grande demostración de debilidad. Pero hago este comentario porque resulta que hay pronunciamientos, inclusive de líderes políticos. En Italia, veía por ejemplo una alta funcionaria, en España, quizás algunas posiciones políticas más conservadoras, pero todas, en su gran mayoría, rechazan esto. Y oye, ya va, cuidado, esto es peligroso, este precedente. ¿Qué decir, por ejemplo, de la Unión Europea, contra la cual Donald Trump ha tenido una posición muy dura, inclusive de injerencia en sus temas internos? Pero lo que te quiero significar es que han habido pronunciamientos contundentes de sectores políticos que no son aliados, digamos, a Venezuela, levantando la voz, y esto llama mucho la atención. Entonces hay gente que dice, disculpa, hay gente que dice, no, bueno, ese señor no es venezolano, pues tiene una bandera. Entonces, a ver, señor, imagínate tú un nivel de locura que alguien que diga, no, bueno, ese señor que está protestando allá de la sociedad civil estadounidense no es venezolano, es que una bandera, como si para condenar eso hay que ser venezolano necesariamente. Lo que pasa es que hay que comprender, y esto sí es algo más ideológico, más dentro de lo que sería nuestra propia posición. Hay que comprender que la izquierda y la derecha no son lo mismo. Los valores de la derecha, bueno, supuestos valores, entre ellos la individualidad y el egoísmo extremo, jamás comprenderá un concepto clave como lo que es la solidaridad entre los pueblos, como lo que es el salir más allá de que haya una amenaza fascista por parte del gobierno de los Estados Unidos, que básicamente le ha declarado la guerra a sus propios ciudadanos también, y sin embargo ellos sin miedo salen con una bandera de Venezuela a decir, no en mi nombre, porque justamente de eso se trata la solidaridad, de eso se trata la relación entre pueblos, lo que sería la diplomacia bolivariana de los pueblos, incluso en el corazón de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un gobierno fascista, de un gobierno de una élite millonaria, multimillonaria, que con gran miedo frente a lo que sería el crecimiento de las desigualdades en el mundo y lo que esto genera dentro de su propia sociedad, y ante este miedo se actúa con terror contra la propia Venezuela. Sin embargo, a pesar de ello, su propio pueblo despierta, su propio pueblo se da cuenta, todo esto que nos decían de Venezuela, toda esta campaña, toda esta situación, mira, qué es lo que significa realmente, y eso jamás lo comprenderán personas que a veces a uno le podría llegar a decir, me da vergüenza que sea mi coterráneo, pues. Me da vergüenza que en algún momento haya llevado unas cédulas aquí porque no comprende lo que es el sentido patrio. Algunas personas que incluso no se dan cuenta o se van más allá o llegan a la burla en cuando nosotros vemos los caídos, los heridos, la gente que dio su vida en este momento por estar justamente cumpliendo con su labor, con su deber para con la patria, así como estamos nosotros ahora. Sí. No, y tu percepción en cuanto a esos, bueno, no le vamos a decir líderes o opositores, sino títeres mal llamados, porque vemos también o escuchamos declaraciones de Donald Trump rechazando categóricamente a María Corina Machado. Entonces, ¿cuál es la posición entonces de los venezolanos opositores que se encuentran acá en nuestro país? Porque ya vemos a los opositores que están fuera, pero solo a través de las redes sociales, quienes se alegran por lo que ocurrió el 3 de enero. Mira, la situación actual y todo lo que ha conllevado nos muestra una vez más cómo hubo una manipulación mediática para mostrar una situación numérica respecto al apoyo de la oposición que no es tal. Entonces, parte del tema en Venezuela, parte del tema de por qué no se garantiza la gobernabilidad con los títeres, es porque justamente aquí el pueblo está claro. Y está claro con su gobierno, está claro con la Revolución Bolivariana, está claro con mantener, digamos, el hilo constitucional, mantener la calma, mantener la movilización, mantener el llamado al respeto al derecho internacional. Y lamentablemente aquellos actores que buscaron pescar en río revuelto,
que con todas sus acciones buscaron generar este tipo de situaciones, creían que esto era, digamos, como el 11 de abril, que iba a ser una situación en la que ellos mismos iban a autoproclamarse e iban a ser la fuente para toda una serie de imposiciones al pueblo venezolano, pero esto en realidad no va a ser posible, y menos mediante un Estado que mantiene la fusión cívico-militar-policial. Importante lo que tú dices, Jean Paul. Además que, por cierto, este hecho lamentable, además confirma lo que ha sido siempre de estos años de revolución, la permanente denuncia que ha habido, y que hay sectores extremistas que se ufanaban, decían no, que tal, que eso no es así, que señores, el imperialismo existe. El imperialismo existe y tiene sus garras y tiene sus intereses económicos, ¿no? Y hay que ponerlo en relieve. Hay que recordar que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo. Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo. Eso hay que ponerlo ahí en la agenda, y hay que, bueno, siempre tener... No, y lo hemos escuchado. Lo escuchamos por el propio Trump, que es lo que quiere. Es lo que o sea, quiere. no lo estamos inventando nosotros los venezolanos ni los periodistas que hacemos vida acá en nuestro país. Todo el mundo lo escuchó. Así es. Mira, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Jean Paul Merz. Vamos a hacer una pausa. Hay, por cierto, hay imágenes. Hay gestualidad que también dice mucho, ¿no? Y de eso también vamos a comentarles en la próxima parte. Tenemos a un presidente de la República firme con su moral, su espíritu inquebrantable. No han podido ni podrán con Venezuela. Vamos a hablar también de eso a la vuelta. Pausa, ya venimos. Mira, estamos de vuelta en su programa Café en la Mañana y hablábamos de la resistencia, de la moral inquebrantable de nuestro presidente Nicolás Maduro luego de ser secuestrado. Hay un video que queremos compartir, por cierto, ya se está moviendo muchísimo a través de las redes sociales, el boca a boca. Fíjense este video, vamos a presentárselo, ¿sí? Vamos a colocarlo. Bueno, ahí está, ahí ven este video que se ha hecho viral, habla de la resistencia, de esa calma, de esa cordura, de esos nervios de acero, ¿no? De esos nervios de acero de los que siempre ha hablado el presidente Nicolás Maduro. Nosotros siempre vamos a vencer, ese es el mensaje que el presidente Nicolás Maduro siempre ha enarbolado, siempre ha llevado adelante esas banderas, sobre todo también de la paz, máxima ofensiva, resistencia y nervios de acero. Y el pueblo responde. ¿Cómo respondió el pueblo? Con tranquilidad y en la calle. Yo creo que ha sido la respuesta del pueblo en estos días de marcha, donde, bueno, han llamado también a la tranquilidad, a la calma, y han pedido el regreso del presidente de la República, Nicolás Maduro. Así es, bueno, importante, ¿no? Ven pendiente, este video se está moviendo en todas las plataformas digitales, inclusive fuera de nuestras fronteras. Allí está este video y este mensaje, como ven allí, simbólico, además, en imagen, de manera semiótica también, del presidente Nicolás Maduro. Jean Paul Merz sigue acá en nuestro estudio 4 de Venezolana de Televisión. Estamos en vivo, ¿sí? 10:53 minutos. Jean Paul, decíamos entonces, en lo internacional, como estos días importantes, vamos a hablar de ese tema, pero vamos a hablar de las reacciones, te decía, el tema internacional, pero reacciones. Han habido reacciones de China, han habido reacciones de Rusia, de Cuba. Vamos a repasarla primero y ya vamos a analizar ese tema. Vamos a comenzar con la primera de estas reacciones, Sacha Zapata. Así es, vamos a revisar el siguiente portal. Rusia insta a Estados Unidos a liberar a Maduro y a su esposa. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia condenó este sábado la agresión de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del mandatario del país latinoamericano y su esposa Cilia Flores. Aquí destaca una cita donde dice que ante la confirmación de la presencia del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa en Estados Unidos, instamos encarecidamente a los líderes estadounidenses a reconsiderar esta postura y liberar al presidente legítimamente electo de un país soberano y a su esposa. Destaca esta publicación. En el mismo contexto, la Cancillería rusa hizo hincapié en la necesidad de crear, y cito, las condiciones para resolver
cualquier conflicto existente entre Estados Unidos y Venezuela mediante el diálogo. Sí, vamos a revisar más reacciones. Tenemos ahora una cuenta en Instagram, ¿sí? Ahí está. Esta es varias, por cierto, reuniones o varios encuentros que ha sostenido, en este caso, nuestro canciller vía telefónica con diferentes autoridades, máximos representantes en el mundo. En este caso vamos a revisar se trata de un contacto telefónico que ha sostenido nuestro canciller Iván Gil. Dice así: sostuve una conversación con el canciller de la República Islámica de Irán, Seyed Abbas Araghchi, y hemos recibido la solidaridad y respaldo del gobierno del pueblo iraní con Venezuela ante la flagrante violación del derecho internacional cometida por el gobierno de los Estados Unidos. De igual manera, Irán exige que la región vuelva a ser una zona de paz, cesen los ataques y amenazas y que el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores sean liberados y regresen a su patria. Es lo que destaca esta publicación. Y ves la imagen, para quienes nos siguen también por televisión, nuestro canciller. Bueno, seguimos acá con nuestro invitado. Vamos a ir revisando de manera paulatina estas reacciones internacionales. Cuéntanos, ¿cómo lo ves? Sí, recordemos que la base de la diplomacia bolivariana de paz es justamente eso, el mantenimiento de la paz. Parte de la pertenencia de todos los países a lo que es la Organización de Naciones Unidas se basa en comprometerse a respetar la paz. Entonces, en cuanto a ello, esta violación a lo que sería la soberanía, a la paz de la propia Venezuela, tiene una expresión contundente de rechazo por parte de aquellos países que sí están comprometidos con el respeto al derecho internacional. Entonces, en ese sentido, lo que sería este tipo de medidas es, digamos, una postura digna, pero sería también un gran contraste con aquellos que, ya sea por miedo al tema de buscar malograr de algún modo sus relaciones con Estados Unidos o tratar de generar una agenda propia con unos intereses oscuros dentro de lo que sería la injerencia en el país, algunos otros países no hayan hecho un rechazo inmediato a lo que sería este tipo de acciones. Entonces, la muestra de que justamente el respeto al derecho internacional debe ser la base para el relacionamiento entre los distintos países se muestra a través de todas las muestras de solidaridad, tanto oficiales como a nivel de los pueblos. ¿Consideras que esos países que se han pronunciado a favor de Estados Unidos lo hicieron de manera apresurada? Considero que esos países simplemente han ignorado el derecho internacional al momento de realizar sus posturas y que justamente han puesto por encima el mantenimiento de una buena relación con Estados Unidos o sus propios intereses injerencistas dentro de Venezuela por encima de lo que sería el respeto al derecho, un llamado al respeto del derecho internacional. Mira, vamos a seguir revisando reacciones. Estábamos hablando justamente del caso de Colombia, que es miembro en este momento del Consejo de Seguridad de la ONU. Hay una publicación también, seguimos revisando reacciones internacionales, Jean-Paul, Sacha, de nuestro canciller. En su cuenta en la red social Instagram también tiene lo siguiente, y dice así: tuve una conversación telefónica con la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, quien transmitió la solidaridad del gobierno y del pueblo colombiano hacia el pueblo venezolano, que hoy enfrenta un ataque criminal e ilegal por parte de Estados Unidos. En su calidad de miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Colombia ha solicitado una reunión de emergencia para que este organismo actúe de inmediato y detenga los ataques contra la soberanía territorial y política de Venezuela. Eso lo colocó nuestro canciller. Además, allí hay una imagen, quienes nos siguen por el canal o también no por la radio, como ya le estaba comentando. Seguimos revisando más reacciones de lo que se está desarrollando en este momento. Vamos a ver una siguiente publicación, en este caso ahí la tenemos, nuestro canciller igualmente con otra reacción internacional. Vamos a revisarla. Aquí está y dice así: recibió una llamada del ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, Maxim Rizkehot, en la que condenó la agresión criminal e ilegal e imperialista de Estados Unidos contra nuestro pueblo y territorio. Me transmitió el mensaje de solidaridad del presidente
Alexander Lukashenko ante este acto ilegítimo de violencia contra la patria de Simón Bolívar, cuna de libertadores y revolucionarios, hijos e hijas del comandante Hugo Chávez. Seguimos revisando las reacciones a nivel internacional que se están dando en el mundo y vamos a revisar esta otra, ¿sí? Aquí dice de la siguiente manera, ahí está la publicación. Allí leemos: de inmediato recibí una llamada de Caracol, Jacques Mariet, ministro de Relaciones Exteriores, quien expresó su firme apoyo y solidaridad con Venezuela, su pueblo y su gobierno tras la violación de nuestra soberanía. El ministro manifestó su completo rechazo a este acto y los principios fundamentales de la Carta de la ONU, el desafío de la zona de paz que representa América Latina y el Caribe. Seguimos revisando más reacciones. Estamos haciendo un recorrido sobre lo que han sido las reacciones en el mundo de rechazo, de condena a estas acciones del gobierno de Estados Unidos. Vamos a revisar la siguiente publicación. En este caso, fíjense, ahí la tenemos y se trata de, y citamos, he hablado sobre la grave situación de agresión que enfrenta Venezuela con la ministra de Asuntos Exteriores de la República de Liberia, Sarat Vieslov Nayanti. En la llamada, la canciller transmitió un contundente mensaje de solidaridad hacia nuestro pueblo y aseguró que Liberia es en su calidad de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, exigirá acciones y condenas ante los inauditos e ilegales ataques perpetrados contra nuestro territorio y población en la madrugada del 3 de enero. Reiteramos una vez más el firme compromiso de Venezuela con la paz, la soberanía, la autodeterminación y el respeto al derecho internacional. Bueno, ahí está esa publicación. Vamos, tenemos más publicación, vamos a seguir revisando más noticias. Bueno, ahí está, estamos ahí revisando lo que han sido estas reacciones, sin duda importantes, Jean Paul, de lo que tiene que ver y lo que ha sido, y es noticia sin duda en este momento. El mundo se está pronunciando y sobre todo porque hay un elemento interesante. Tenemos la siguiente publicación. Vamos a verla, sí, para después entramos con las distintas comentarios y reacciones sobre esto. Este es el caso de China. China expresa seria preocupación por el control forzoso por parte de Estados Unidos, del presidente Maduro y su esposa, y su traslado fuera del país. Las acciones de Estados Unidos violan claramente el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales y violan los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. China exhorta a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y su esposa y los libere inmediatamente. Deja de subsistir el régimen venezolano y resuelva la cuestión mediante el diálogo y la negociación. Bueno, ahí está ese pronunciamiento de China. Estamos haciendo un repaso, sí, estamos haciendo un repaso ahí. Lo hemos hablado ya durante esta hora, la violación a los derechos, la violación a las normas ya establecidas, lo has comentado durante estas horas y claramente la pronunciación por parte de los diferentes gobiernos lo hemos visto a través de cada uno de estos portales. ¿Cómo lo ves, Jean Paul? Sí, es que justamente se trata de un firme y contundente llamado al respeto al derecho internacional, llamado al mantenimiento de la paz. Una paz que siempre ha sido la bandera de lucha, no solo durante toda la historia de la Revolución Bolivariana, desde el comandante Chávez, el presidente obrero Nicolás Maduro, se mantiene este llamado, ¿okay? Con la presidenta encargada Delcy, el llamado a la paz, justamente a mantener esta paz, a mantener las bases de la diplomacia bolivariana, el respeto a lo que sería el derecho internacional, y parte de esto es la condena justamente a una acción de fuerza sin precedentes sobre la América Latina contemporánea. Fíjate que cuando uno hace la lectura de lo que ha ocurrido en las últimas horas, realmente increíble, ¿no? Impactante. Bueno, uno ve a veces por televisión, hay gente que de manera teledirigida desde otros países, bueno, no, pedían este tipo de acciones. Y porque veían por televisión y todavía mucha gente fuera del país lo ve y cree que eso es, lanzan flores. Es realmente terrible lo que ocurrió, es terrible. Algunos se alegran también. Algunos se alegran. Entonces, ¿cómo pueden existir personas que se alegran con lo sucedido? No, lancen bombas y todo eso, ¿no? Es justamente a lo que nos referíamos, de la diferencia de valores entre la izquierda y la derecha. A veces mediáticamente se trata sobre todo en ciertos sectores de la derecha, de tratar de equiparar
ambos proyectos políticos, tratar de meterlos como a todos en un mismo saco, como en una especie de rechazo a la política que en realidad esconde la protección a lo que sería aquello que defiende la derecha, que es el mantenimiento de la desigualdad. No puede haber libertad sin igualdad, no puede haber libertad sin realmente un respeto, una situación en la cual, o sea, no se puede estar en cuanto a la ley de la jungla, ni en las relaciones internacionales, ni en ninguna sociedad. Y en este sentido, esa es la bandera de lucha de toda la izquierda en el mundo. Se ha convertido, pareciera a favor del establishment, pero en realidad es a favor de que hayan unas reglas de juego en la sociedad, unas reglas de juego que garanticen la justicia ante la gente, ante un tema de un crecimiento enorme de la desigualdad que está pasando factura política, incluso al interno de Estados Unidos. Y esto queremos reiterarlo. Estados Unidos no implica con esta acción de fuerza justamente una fortaleza interna y una acción de impunidad, sino muestra su desespero por tratar de apoderarse de los recursos naturales del país para tratar de sobrellevar una situación de implosión interna debida a que justamente ellos mismos mantienen una sociedad desigual en la que no se respeta el derecho de los propios ciudadanos a tener una vida digna. Y eso sin hablar tú decías de la grave situación que vive, además el mensaje que le está quedando a la sociedad norteamericana, la situación económica que vive Estados Unidos, muy compleja, el tema de la inflación, el escándalo sexual. De salud también. De salud y el escándalo sexual en este momento en que está inmerso el señor Donald Trump con la revelación de estos papeles que lo estarían incluyendo con estos casos, ¿no? Muy compleja la situación para el señor Donald Trump. Se une ahora esto, el caso de Irán también, las agresiones contra Irán. Hay también una lectura de lo que está viviendo el momento político que vive Trump a lo interno. Sí, y además, claro, quizás no es momento de estar señalando ni elucubrando respecto a lo que sería la situación de las acciones estadounidenses, pero con respecto a lo que sería un restablecimiento de relaciones diplomáticas, un intento de mantener un canal regular, fue algo que siempre se defendió desde la Revolución Bolivariana. Recordemos que ha sido el imperialismo estadounidense el que se ha negado a tener las relaciones comerciales con Venezuela, el que se había negado a tener las relaciones diplomáticas sobre Venezuela. Ahora, mediante una medida de fuerza, de repente indica como logros hacer lo que se les había solicitado durante prácticamente todo el momento desde que comenzaron la política de medidas coercitivas unilaterales contra el país, que era simplemente mantengamos la relación comercial, mantengamos la relación diplomática. Y justamente, fíjense la muestra de debilidad que en realidad esto significa, que la medida de fuerza que ellos toman es para generar lo que siempre desde aquí se les había solicitado, el mantenimiento de unas relaciones normales, el mantenimiento de unas relaciones comerciales normales. Ahora, ¿por qué? Porque justamente se necesita tratar de mostrar a su público interno una situación en la cual, queremos ser claros en esto, acaban de perder hace apenas un mes la alcaldía de Miami. 30 años la alcaldía de Miami en manos de republicanos. O sea, ayer fue juramentado este señor. El Zoran Mamdani, también el de Nueva York. También, ese es un caso emblemático. También porque se trata de alguien que abiertamente progresista y además musulmán dentro del escenario de lo que fue el 11 de septiembre, pero que sabemos que justamente, lamentablemente, toda esta situación implica una cuestión en la cual se culpó a un pueblo, se culpó a una religión, se buscó discriminar a una población para generar acciones en su contra que han desestabilizado Medio Oriente y continúan desestabilizándolo. Y a pesar de esto, el pueblo, porque es que es lo importante, separar justamente lo que serían acciones de fuerza por parte de gobiernos, acciones de fuerza para tratar de mostrar una fortaleza inexistente a nivel interno, con la reacción de los pueblos que incluso dentro de las propias puertas del centro de detención le dicen al presidente Maduro: estamos contigo, somos estadounidenses, pero queremos tu libertad. Ahora bien, como analista, ¿qué trae la fuerza, qué trae la violencia para los países del mundo? Mira, la violencia trae, en primer lugar, la incertidumbre. La incertidumbre, ¿por qué? Porque al no haber un respeto
a la ley. O sea, el principio que genera, digamos, que es la base de las relaciones internacionales, es pacta sunt servanda. Los tratados deben ser cumplidos. Un Estado irresponsable que no cumple con lo que sería aquello a lo que se ha comprometido, que no coloca los tratados internacionales como la pertenencia a la Carta de Naciones Unidas y todo lo que eso implica como parte de su digamos, de su compromiso entre las relaciones en el mundo, cosas como el excepcionalismo estadounidense, que es efectivamente una especie de supremacismo que les permite dentro de su política interna tratar de indicar que ellos tienen carta blanca para este tipo de situaciones. Esta muestra lo que genera es, primero, incertidumbre. Segundo, de parte de las élites, sumisión. ¿Por qué? Porque se muestra cómo abiertamente se trata de eso, se trata de una sumisión total a los Estados Unidos por parte de las élites de derecha, que nunca la derecha ha sido una opción soberana. Y justamente, y menos en Latinoamérica, y justamente esta muestra también de estos actos de fuerza, vamos a resaltarlo, ya lo hemos dicho varias veces, pero nunca nos cansaremos de decirlo, es en realidad una muestra de la debilidad interna, es en realidad una acción necesaria. ¿Por qué? Porque justamente en el propio Miami perdieron la alcaldía, es decir, frente a lo que serían las elecciones de medio término en noviembre, dentro de lo que sería su principal bastión de apoyo con la gente que, digamos, ha traicionado a su propia comunidad, tanto Cuba como Venezuela, y en el corazón, digamos, el lugar más emblemático, los demócratas, que buscan más bien en este sentido, ante las acciones de Trump, buscan la vía del diálogo, en varias ocasiones han hecho llamados desde el Congreso para justamente tratar de evitar estas acciones de fuerza contra Venezuela, pero lamentablemente con una mayoría republicana en el Congreso es difícil de actuar, pero ante eso, la proyección ante las elecciones es que ni siquiera dentro del corazón de la derecha más recalcitrante, contraria a la revolución bolivariana, a la revolución cubana, a los intereses de la Latinoamérica Unida, que lamentablemente viene de élites latinas sometidas. Ahí hay un pueblo que le dice no estamos con esta agenda. Sí, es cierto. Y si uno revisa en este contexto las encuestas en los Estados Unidos, se habla del ciudadano norteamericano, pero también se habla del latino en los Estados Unidos, está en desacuerdo con todo esto. Dijeron, mira, es más, el señor Trump dijo que él llegaba para, digamos, no quería guerra, ¿no? Y además, hace poco había dicho que él había acabado con 7 guerras, algo así como que lo dijo. Entonces, bueno, o sea, hay un tema que me parece en este análisis que hace muy, muy acertado, que es que hablando en el marco de toda esta situación tan compleja, dramática, dolorosa para el pueblo venezolano, está ese mensaje de resistencia, de aguante, chicos. Hay un pueblo que aguanta, que está ahí, que a pesar de estas circunstancias es resiliente y está en paz. Está en paz. Digamos, una situación como esta en otro país quizás, hubiese sido más trágico. Que es decirte que, bueno, las instituciones están funcionando. Aquí vemos un poder ejecutivo, vemos una fiscalía, vemos un ministro de la defensa. Es decir, en medio y a pesar de estas circunstancias, y yo creo que es un mensaje que hay que valorar a la gente que está en sus casas aquí, que nos está siguiendo, que nos está escuchando en algún pueblito, que nos está viendo fuera del país, que también llegamos venezolana de televisión, es que aquí las instituciones están funcionando. Aquí hay una paz, hay una continuidad del hilo democrático y constitucional. Pese a estas circunstancias, están funcionando las instituciones. ¿Qué lectura tienes tú sobre eso, Jean Paul? Mira, tenemos el precedente. Cuando el comandante Chávez, por el avance de su estado de salud, legó, digamos, el timón al presidente obrero Nicolás Maduro, justamente se mantuvo la gobernabilidad, se mantuvo la cadena de mando, se mantuvo la línea de institucionalidad en la protección a los avances sociales conquistados por el pueblo. Y esto justamente lo tuvo muy presente siempre el presidente obrero Nicolás Maduro. Durante toda su presidencia, él sabe que las presiones estadounidenses que comenzaron con el decreto Obama, comenzaron en el 2014 con el decreto Obama, toda esta serie de crecientes presiones en su contra,
lo hace manejar todo el tipo de escenarios posibles. Y justamente la muestra de paz, la muestra de tranquilidad, la muestra de mantener el legado en manos de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es justamente la imagen de que siempre se estuvo preparado para este escenario, de que más que nunca, ante la creciente amenaza de Estados Unidos, no se iba a romper el Estado, ante las distintas amenazas que hubo a la gobernabilidad, porque ha habido una gran cantidad de amenazas, todas financiadas y todas de diversas estrategias promovidas desde Washington. La respuesta siempre había sido contundente por parte del liderazgo de la Revolución Bolivariana, y así se mantienen. Se mantiene la paz, se mantiene la calma, se mantiene el orden, se mantiene el llamado al diálogo y se mantiene justamente la calidad de vida de los propios venezolanos. Mira, es importante también traer a colación ciertas imágenes. Voy a comenzar con España, imágenes de protesta, y que es importante analizarlas y, bueno, mostrarle al país cómo se vive. Sí, vamos, ahí están las imágenes, ¿no? Esto es en España, Sacha, Sí. como tú lo comentas. Ahí están las imágenes en España de diferentes movimientos sociales, colectivos. De hecho, veíamos, por cierto, hay eurodiputados solidarios con Venezuela. Han estado aquí en Venezuela, ahorita se me va el nombre, pero uno de estas imágenes, de estos representantes eurodiputados, pero también a la población, Javier Couso. Veíamos a Javier Couso, veíamos eurodiputados que están comprometidos con la paz, primeramente con la paz, con el diálogo, con la tranquilidad. Han estado en Venezuela y están allí movilizados. Miren, ahí hay comunidad colombiana, ahí hay españoles, sobre todo españoles, ahí hay europeos, gente consciente de la situación, de lo que está ocurriendo, y que denuncia esto, eleva su voz, como la han elevado otras nacionalidades. Y que lo hacen también de manera consciente, porque no es salir a la calle y protestar, sino es salir a la calle también y manifestarse, que es lo importante. Seguimos con más imágenes y hablamos ahora de Grecia. Sí, ahí está Grecia, también se está movilizando, ¿no? Y ahí ven, digamos, con su idiosincrasia a esos países, con su cultura, movimientos progresistas, que vale la pena decir. Yo insisto en este tema porque hay gente por allí que, digamos, trata de desacreditar. Entonces dicen, no, este señor, por ejemplo, dice, no, este señor que carga esa bandera de Venezuela, que él no es venezolano, que él no sabe. Señor, ese es un señor consciente que privilegia la paz principalmente, señores. Aquí no hay que ser venezolano solamente, colombiano, chileno, ecuatoriano, ruso, chino, para saber que lo que ha ocurrido, de lo que le han hecho a Venezuela es una agresión, y de que en el mundo existe la humanidad. Es decir, estamos en un mundo que quiere paz, que ha luchado siempre por la resolución de conflictos, bajo mecanismos de diálogo y bajo la paz. Y no hay que falta ser venezolano para que tú rechaces estas agresiones. Y que en muchas de sus alocuciones el presidente Nicolás Maduro hacía el llamado a la paz y el llamado al diálogo, y eso es importante resaltarlo, porque bueno, por todo lo que es la base viviendo. es la base de la Revolución Bolivariana, es la base de las relaciones internacionales, el respeto a la paz.